Muy buenos días a toda nuestra comunidad politécnica. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, depende del horario en que nos estén viendo. Es un gusto estar nuevamente aquí con nuestra serie de conversatorios que organiza la Dirección de Apoyo a Estudiantes y el Departamento de Orientación Juvenil. Mi nombre es Iván Ortiz, soy orientador educativo y tengo el placer de dirigir este conversatorio. El día de hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con la educación sexual, sobre todo con nuestra salud sexual y la educación para el autocuidado. Para esto tenemos la presencia de un invitado especial, el licenciado en Pedagogía por parte de la UNAM, el licenciado Joelo Torres, que es nuestro invitado especial. Él es, como ya lo dije, licenciado en Pedagogía y también es especializado en Educación Integral, tiene una especialidad en Educación Integral de la Sexualidad por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC, y también en la mediación educativa por parte del Centro Cultural Universidad de Tlatelolco. Él se destaca por su incansable labor por empoderar e informar a juventudes en temas de educación integral de la sexualidad. Qué bueno, que es el tema del día de hoy, que es empoderarlos, y empoderar no es nada más que dar información. Y recuerden que la información nos permite tener o acercarnos a tomar decisiones que nos favorezcan o todo lo contrario. Si no tenemos información, pues nos alejamos de lo que no nos favorece o lo que no nos gusta. Entonces, no quiero alargar más esta presentación y Joelo, te doy la más cordial bienvenida. Es un gusto tenerte en el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy, Joelo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, sea el momento en el que estén viendo este video. Es un placer para mí estar compartiendo el espacio con ustedes el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hablar un poquito de la educación integral en sexualidad, algunos conceptos básicos para que podamos entender un poquito más cuáles son esos elementos que conforman nuestra sexualidad, porque si bien tenemos mucho imaginario colectivo respecto al tema, a veces nos llegamos a perder un poco cuando no lo aterrizamos de manera adecuada, ¿no? Entonces, el objetivo de este tipo de charlas es, pues como lo mencionaba previamente, el poder dotar de herramientas a nuestras juventudes y también a todas las personas en general para que puedan vivir su salud sexual de manera responsable, de manera saludable y con el poder de decisión, ¿no? Entonces, un ¿Y poquito qué de lo sería que... lo saludable? Perdón, Joelo, ¿y qué sería No lo te saludable? preocupes. Porque a lo mejor para papá y mamá lo saludable no es tener relaciones, ¿no? Y decían, oye, no estés viendo estas cosas, no les estás dando ideas a nuestros hijos, ¿no? Claro, es una muy buena pregunta. Voy a poner un ejemplo que en ocasiones anteriores hemos visto en algunos espacios, ¿no? Anteriormente, pues este tema de la sexualidad ya es como parte de la currícula de educación que antes no existía en muchos espacios educativos, ¿no? ¿Por qué razón? Muchas veces los papás pensaban que si a lo mejor hacíamos una jornada de salud, una plática en donde se entregaran quizás algún tipo de método anticonceptivo, ya sea los preservativos, los condones y demás, pues se tenía la falsa idea de que pues se estaba invitando quizás a las personas a que iniciaran sus vidas sexuales o cosas por el estilo, ¿no? Cuando en realidad lo que nos maneja la Organización Mundial de la Salud respecto a esto es que el que nosotros demos ese tipo de herramientas o que diferentes instituciones den ese tipo de herramientas es para, pues, cuidar la salud, ¿no? Son elementos que si bien son utilizados pues en varios aspectos. Por así decirlo, el propósito principal de un método anticonceptivo va a ser pues cuidar la salud, ¿no? Entonces, este discurso de salud y bienestar que actualmente nos maneja mucho los objetivos de desarrollo sostenible también es que pues la salud es un estado de bienestar, ¿no? Y un estado de bienestar es un estado completo tanto en cuerpo y mente. Yo le digo mucho luego a las juventudes, si antes habían escuchado un dicho que se solía decir mucho, que quizás ahorita ya no lo escuchamos tanto, pero que se decía antes mucho que es mente sana en cuerpo sano, pues el estado de bienestar tiene mucho que ver con eso, porque
Actualmente nos dice la Organización Mundial de la Salud que la salud no es como tal una ausencia de enfermedad, ¿no? O sea, no es que no tenga gripe, no es que no tenga tos o cualquier otro padecimiento, ¿no? Sino que es un estado tanto de salud corporal como de salud mental, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento a lo mejor yo me siento deprimido o yo estoy enojado o algo así, puede llegar a mermar mi desempeño diario y entonces ya no estaría teniendo esa salud porque no estaría el estado de bienestar, ¿no? Entonces lo que procuramos también con este tipo de pláticas es que pues las juventudes y todas las personas que están interesadas en acercarse a este tipo de temas, pues puedan tener este estado de bienestar al máximo, ¿no? Y lo más importante, que sepan que es un derecho, ¿no? O sea, y los derechos se ejercen. Y que sepan que, bueno, si papá o algún maestro, mamá o alguna abuelita pudieran no estar de acuerdo, y me parece que es respetable, pero también que es importante que sepan que es un derecho que tienen las juventudes a precisamente la información, y sobre todo información que les permita a ellos tomar decisiones. Correcto, es un aspecto bien importante también eso que mencionas, porque incluso todo este tema que vamos a platicar tiene todo un sustento, ¿no? Un sustento legal también, e inclusive hay unos documentos que se llaman, por ejemplo, las orientaciones técnicas para la salud sexual y reproductiva, que es un documento que la OMS y la ONU hicieron en conjunto para poder enviarlo a todas las instituciones que dan este tipo de temas y puedan sustentar precisamente que pues hay un marco jurídico detrás de esto, ¿no? Como mencionas, hay una cartilla de derechos sexuales y reproductivos que es muy importante también que le hagamos saber a las personas y a las juventudes que están, pues para que lo puedan hacer efectivo, ¿no? En cualquier momento que puedan llegar a necesitarse. Y sobre todo sin culpa, ¿no? Porque también es importante saber que el placer es un derecho. Y creo que a veces algo que no Correcto. se menciona es eso, ¿no? El derecho que tenemos al placer. Claro, con las debidas información y la responsabilidad que cada uno tiene que tener, pero que el placer es un derecho y que nadie tiene, como dice el artículo 3 de la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de la edad y los jóvenes, nadie tiene derecho a hacernos sentir culpables o algún tipo de sanción desagradable, ¿no? O sea, porque pues no se vale. Entonces, somos todos oídos, Joel, por favor, te damos el micrófono, es todo tuyo. Muchas gracias, qué amables. Pues bueno, vamos a comenzar la presentación mostrando precisamente un poquito acerca del concepto que es la EIS, ¿no? Anteriormente no existía como tal este concepto y fue a la Organización Mundial de la Salud, ONU-SIDA, UNFPA, la Agenda 2030 que nos lo vienen a aterrizar, ¿no? ¿Y qué es la educación integral en sexualidad? Pues es un proceso básicamente que se basa en enseñar en los procesos de enseñanza y aprendizaje para la currícula en temas de salud sexual, ¿no? O sea, es el cómo se pueden transmitir estos conocimientos y cómo se pueden brindar estas herramientas a nuestras juventudes. Algo bien interesante de este documento, pues es que cualquier institución que se encuentra haciendo actualmente programas de salud sexual, programas educativos, como es el caso de Fundación México Vivo, que tiene una plataforma que se llama Pares, encuentran su sustento en este tipo de documentos. Igual, aprovecho un poquito el espacio para platicarles acerca de esta plataforma. La plataforma Pares2030.org es un proyecto que precisamente nace en el Instituto Politécnico Nacional, que en un momento, gracias al apoyo del Politécnico Nacional, se pudo lanzar el primer piloto de esta plataforma hace ya 5 años. Y posteriormente, este proyecto empieza a llamar un poco la atención respecto a los resultados que dio cuando se implementó a nivel como local y es a partir de ahí que se puede hacer ya de manera en línea, ¿no? Para que actualmente todas las personas que quisieran a lo mejor hacer un curso completamente gratuito en temas como es salud sexual y reproductiva, metodologías anticonceptivas, prevención de la violencia, prevención de las infecciones de transmisión sexual, puedan ingresar al curso y hacerlo completamente gratis. Y pues les da su constancia con valor curricular, ¿no?
Esto más que nada para que se quite el estigma de que aprender de estos temas es muy complicado o buscar esta información en dónde formarnos es difícil cuando pues se encuentran estas herramientas también para que se puedan acercar todas las personas a este tipo de temas, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, Qué en bueno que este lo documento... mencionas, perdón, qué bueno que lo mencionas porque a veces no hay como estos espacios y que es importante que nuestros alumnos, nuestra comunidad, pues pueda enterarse de este tipo de oportunidades y sobre todo ir quitando estos prejuicios, desistematizando pues el poder hablar de sexualidad, ¿no? Que me parece que es como hablar de matemáticas. Nosotros que somos una institución que forma excelentes ingenieros, pues también los ingenieros pueden hablar de sexualidad, ¿no? E ir Claro. identificando temas como este. Por supuesto, más que nada, como lo mencionas, muchas veces cuando estamos en una disciplina, solemos aislar quizás este tipo de temas, ¿no? Entonces, es importante que para nuestra formación integral, pues tengamos este pequeño acercamiento. ¿Y qué nos dice este documento respecto a los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, quiero platicar un poquito también de esta parte porque nosotros colaboramos mucho en las jornadas que hace el Instituto Politécnico Nacional de manera interna en sus planteles y he observado que en sus salones incluso tienen esta plantilla reflejada. Cuando yo la vi en sus salones quedé muy sorprendido porque hay otras instituciones donde no la conocen o no la tienen y también creo que es muy importante que las personas sepan qué son. Pues bueno, aquí tenemos lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una serie de pautas que la ONU se propone cumplir en su Agenda 2030, ¿no? ¿Por qué es importante también que lo sepamos? Porque los proyectos educativos que están enfocados también a la salud y a la educación integral en sexualidad están sostenidos por este tipo de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Aquí tenemos que son 17, pero en Fundación México Vivo o los programas educativos que nosotros realizamos están basados en estos principalmente, que son los que están aquí, que son salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, reducción de las desigualdades y alianzas para lograr los objetivos. ¿Por qué los comentamos siempre antes de cualquier presentación o por qué se los enseñamos a las personas? Porque de esta manera las personas pueden estar seguras de que pues toda la información que se da en este tipo de espacios o toda la información que las instituciones de salud les acercamos tienen este objetivo y tienen nada más que la misión de poder lograrlos, ¿no? Que es darle su salud de calidad de bienestar, la educación de calidad, la reducción de desigualdades de género y, por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos llegar a espacios como es también un indicador de que, por ejemplo, las alianzas para lograr estos objetivos, pues están logrando, ¿no? Y pues bueno, hay ciertos conceptos en temas de sexualidad que tenemos que tener aquí en cuenta, que son bienestar, que es como lo hablábamos al principio de la plática, que es este estado donde nosotros logramos esa completud tanto de salud física como de salud mental. El tema de sexualidad, yo hago mucho una dinámica, por ejemplo, con las juventudes, de que cierren sus ojos y empiezo a decir varios conceptos, ¿no? Generalmente cuando yo digo este concepto de sexualidad, pues mucha gente me dice de muchísimos temas, ¿no? Algunos dicen métodos anticonceptivos, algunos dicen relaciones sexuales, algunos dicen prevención de infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hacemos ese tipo de dinámicas? Para que todos se den cuenta que en realidad hay como una especie de imaginario colectivo respecto a la sexualidad, que no es errado, que más bien lo único que hay que hacer es que le ayudemos a las personas a que puedan delimitar ese tipo de temas, que lo puedan aterrizar y de esta manera les pueda llegar a ser más claro, ¿no? Tenemos el tema del autocuidado en donde pues promovemos mucho que pues se cuiden en del hecho de que consuman este tipo de contenidos o que busquen este tipo de información, pues ya forma parte de este tipo de autocuidado, porque como lo mencionábamos al principio, pues la información es un elemento muy importante para que las personas puedan vivir su sexualidad con salud y plenitud, ¿no? Que es el siguiente concepto para que la plenitud pueda llegar a ser y de esta manera pues lo puedan hacer sin culpa, sin tabús,
que puedan saber que es algo parte de la salud y que no tiene nada de malo, ¿no? Las decisiones que se toman, que sean unas decisiones que pues sean, que propicien que estas personas lleguen al grado máximo de salud y por último, pues el aprendizaje que tenemos para poder llegar a todos estos objetivos, ¿no? El hecho de que nos acerquemos, por ejemplo, a este tipo de espacios, a poder informarnos, pues garantizan esta parte del aprendizaje. Y abrimos con una pregunta que pues también me gustaría invitarte a ti, Iván, que me ayudes opinando en esta parte de, ¿crees tú, por ejemplo, que durante tu estancia de la secundaria, la primaria, la preparatoria, recibiste suficiente educación para tu salud sexual? Bueno, habríamos que definir qué es suficiente. Me parece que mi papá hizo su mejor esfuerzo. Mi papá era ingeniero, entonces creo que hizo su mejor esfuerzo. Me dio un esbozo de los órganos sexuales externos pélvicos e internos. O sea, esa fue la información y nada más. Pero me parece que me formé, bueno, me formé en el CCH y ahí sí recibí un curso muy bueno. Me acuerdo que era de AVE de México. Entonces me parece que sí. Y en mi casa sí habría la posibilidad de hablar de temas de sexualidad. De hecho, había libros de sexualidad, teníamos acceso a ellos. Entonces, no sé si la mejor educación, pero me parece que tuve acceso a información de sexualidad. De salud sexual, pues me parece que muy poco. Pues, soy de los 80s, 90s, no había como que, había movimientos, pero no había como que ganas de entrarle parejo, ¿no? Entonces, Correcto. pues ahí, mira, Más o menos, ¿no? La mayoría de las personas nos comparte precisamente que también el primer acercamiento que tuvo a este tipo de temas, pues fue platicando en casa, ¿no? Con los padres, madres, tutores y demás. Algunas otras personas en donde quizás el espacio no fue tan propicio porque a lo mejor el tema en casa era tabú o incluso algunas currículas educativas antes, yo por ejemplo, que también soy como de esa generación de 80s, 90s, en las escuelas públicas pues tampoco era tanto lo que nos enseñaban, ¿no? O sea, nos enseñaban quizás la parte de la biología, ¿no? Las partes del cuerpo, también en casa nos hablaban quizás un poco de eso, en el caso de las mujeres pues hablaban, ¿no?, acerca de la menstruación, ¿no? En el caso de los hombres también, lo que es una eyaculación y demás, pero pues no se tocaban quizás los temas tan a profundidad, ¿no? Nada más era como lo necesario o lo que se consideraba antes como necesario para que pudiéramos tener estos elementos, ¿no? es que era Eh, más, perdón, era más biologicista, ¿no? O sea, era una educación biologicista. Y bueno, pues sabemos que la sexualidad es un constructo social, o sea, no es solamente lo biológico. Y aparte también explicar a los compañeros que nos ven, a las compañeras que nos ven, a los compañeros, que finalmente lo social puede someter a lo biológico, ¿no? Y bueno, hay muchos ejemplos de eso. Correcto, correcto. Es bien interesante esto que aportas porque es a partir de que nos damos cuenta que también en temas de sexualidad no solamente está el aspecto biológico, es que se crea la teoría de los solones de la sexualidad que vamos a ver más adelante. Entonces, primero que nada, antes de irnos directo a los elementos que conforman la sexualidad, quiero poner este apartado para que las juventudes que nos están viendo también sepan dónde buscar la información respecto a salud sexual, porque nosotros hicimos aquí en México Vivo un pequeño semáforo, por así decirlo, para que estas personas o las personas que sean que quieran buscar esta información, pues la puedan buscar en sitios fiables donde no haya la mejor información que no sea sustentada por un sustento teórico o un sustento legal, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros pusimos por aquí en el color rojo del semáforo, pues el contenido sexual explícito que es la pornografía. ¿Por qué? Porque al estar inmersos ya en la brecha digital, en donde nosotros tenemos ya el acceso a Internet literal a la palma de la mano en un teléfono, muchas veces no existe una mediación correcta en estos temas y nuestras juventudes, ¿qué es lo que pasa? Pues están expuestos a consumir, por ejemplo, pornografía, ¿no? Lo que sucede aquí es que muchas veces se entiende que la sexualidad tiene que ser como ese tipo de contenidos, ¿no?
que a lo mejor una relación sexual tiene que lucir igual que en ese tipo de videos, cuando pues eso es completamente falso, ¿no? Solamente crea estereotipos respecto a las relaciones sexuales y pues crea un falso discurso a cómo se tendría que vivir la sexualidad. Es por eso que también en la parte amarilla le pusimos también ojo aguas con las páginas web, porque pese a que también existe, es como también hay mucho contenido que ya también se considera de carácter científico, pues hay también muchos influencers o como le llaman pseudoespecialistas que luego suben contenido que no tiene un sustento teórico. Entonces también invitamos a las juventudes a que investiguen bien cuáles son los contenidos que consumen, para que de esta manera no puedan llegar a caer en falsos discursos que pudiesen afectar a lo mejor el cómo vivan su sexualidad de manera saludable y responsable. No todos los blogs son fuentes confiables. Es necesario que revisemos muy bien que toda la información que nosotros vayamos a consumir o que vayamos a leer respecto a estos temas, pues esté bien sustentada. Ahora, Bueno, lo más sí, importante también es eso, o sea, que se den cuenta y que es bien fácil saber quién es especialista y no quién es especialista. Si aparece el bloguero con el nombre tal, nombre completo, que se metan a la página de profesiones de la SEP y que busquen el nombre de la persona y que ahí vean si realmente lo que está diciendo es verdad, porque luego sí, pues nos encontramos con personas que están suplantando profesiones y es muy delicado. Tuvimos el caso de una persona que se hacía pasar por psiquiatra y claro. que pues no había cursado esto. Entonces, sí es muy importante también a los especialistas que ellos acudan, que de veras que pregunten, oye, ¿cuál es tu número de cédula y esto, no? Ese es Sí. en cuanto a los que hablan sobre estos temas, ¿no? Digo, creo que a nosotros nos pueden encontrar en profesiones, entonces pueden buscar nuestros nombres para que puedan darse cuenta que tenemos como formación. Y la otra es cuestionar el material sexualmente explícito, ¿no? O sea, la pornografía, en donde a la mujer se le objetiviza, se le ve como Claro. objeto sexual y solamente se le ve así, no se le ve como persona. Y eso es lo más delicado porque tenemos situaciones, sobre todo el acoso sexual, donde a la mujer se Sí. le sigue viendo como objeto, se le cosifica y solamente se le ve como si tuviéramos mirada de carniceros. O sea, se va segmentando esta parte. Entonces, sí es muy importante. Y como tú dijiste, esto no es la parte, o sea, es como querer resolver problemas emocionales viendo La Rosa de Guadalupe, con todo respeto, ¿no? Entonces, pues nadie de nosotros, bueno, a lo mejor si alguien consulta La Rosa de Guadalupe para cuando tiene alguna situación, pues, emocional, ¿no? Entonces, sí es importante, no es, pues sí, es dar una alerta, ¿no? A los compañeros que ven el material sexualmente explícito, pues que eso honestamente no pasa en la realidad, que es toda una producción que se encarga precisamente de eso, de reproducir roles de masculinidad hegemónica, donde todo el tiempo tienen que estar siendo los dadores de placer, donde todo el tiempo tienen que tener erecciones de 50 minutos y tener eyaculaciones de litros, y la mujer va a quedar satisfecha. No, esa es una mentirota. Correcto, correcto. Es totalmente el mensaje que tratamos de dar cuando enseñamos este semáforo, ¿no? Que no piensen que todo lo que está en ese tipo de videos es real, ¿no? Y ya después de todo esto, ¿cuál sería la contraparte? ¿En dónde buscaría la información? Si hay tanta información falsa, o si hay tantos especialistas, ¿en dónde están los de verdad? Pues hay muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, nosotros pues, principalmente les recomendamos que vayan a páginas como por ejemplo la de PAOS, la de la Organización Mundial de la Salud, la página del UNFPA, por ejemplo, donde pueden estar seguros que estas páginas pues tienen su sustento teórico. La página de FEMES, que es la Federación Mexicana para la Educación Sexual de México, donde siempre hay un especialista que estén ustedes seguros que pueden consultarlo, ¿no? En el caso particular de México Vivo, como les mencionábamos en un principio, pues tenemos la plataforma de pares, donde también está gestionada por bastantes profesionistas que están dedicadas a esta parte de la salud, para la parte de los cursos. Tenemos una otra página que se llama Hablemos de Sexo y Amor, donde también hay un chat 24/7 para que puedan consultar sus dudas respecto a esto. Eh,
lo interesante de todo esto es que el chat es relativamente nuevo y lo estamos tratando de implementar a toda América Latina, ¿no? O sea, para que todas las personas que sean habla hispanas pues puedan consultarlo también en cualquier parte del mundo donde estén. Los libros de especialistas, ya sé que a lo mejor ahorita a las juventudes les va a sonar bien vintage o como les llaman ya pues de la vieja escuela, luego consultar los libros, pero pues la bibliografía especializada de los libros es súper fiable, ¿no? O sea, siempre que vayan a una de las bibliotecas, por ejemplo, de sus planteles del IPN o demás, pues pueden también tener ahí la información a la palma de la mano también, ¿no? Nosotros, perdón, déjame, te interrumpo, nosotros para toda la comunidad politécnica tenemos un espacio en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, específicamente de libros de género y de sexualidad, para que ellos lo puedan consultar. Y también, bueno, pues ya que está haciendo ahí la promoción, pues también nosotros tenemos el Departamento de Orientación Juvenil, donde tenemos especialistas que pueden ser consultados. Excelente, pues como lo decías, pues eso es algo bien importante que lo sepan los jóvenes para que lo tengan ahí presente en el cualquier momento que estén buscando esta información, ¿no? Y en la parte de las redes sociales, pues tampoco es que nosotros satanicemos que no consuman el contenido científico que hay en bloggers, porque pues sí hay blogueros que sí tienen la formación especializada y pues esos son los que tenemos que estar siguiendo y estando al pendiente, ¿no? Actualmente se hacen congresos científicos de TikTok, de YouTube, por ejemplo, en donde las personas a las que invitan pues son personas especializadas porque pues tienen su canal ya con muchas vistas y tienen también sus credenciales que pues los avalan como especialistas en diferentes temas, ¿no? Entonces, también se vale consumir esos contenidos, pero pues siempre con la premisa de buscar que tengan su sustento teórico y que los especialistas pues efectivamente sí sean especialistas, ¿no? Sí, o que Y pregunten el número de cédula, con eso es suficiente. correcto, sí, como decía el compañero Iván, pues en la página de profesiones buscando el nombre o el número de cédula, con eso pueden ustedes estar seguros de que esa persona pues está diciéndoles contenidos fiables. Y Así pues es. bueno, abrimos con otra pregunta de qué onda con mi sexualidad. Pues aquí ya quisiera yo aterrizar lo que les mencionábamos antes sobre el modelo único en sexualidad, que es este que tenemos aquí en la pantalla ahorita. Tenemos lo que son los elementos que conforman la sexualidad. Este está basado principalmente en la teoría de sistemas de Arthur Koestler, porque él propone que para llegar a una completud de algo, pues siempre tiene que haber diferentes partes para poder darle significado y para que de esta manera pues se pueda armar un concepto, ¿no? En este caso pues lo traspoló el doctor Eusebio Rubio a un mapa, por así decirlo, que nos dice qué elementos son los que componen nuestra sexualidad, porque como lo mencionábamos hace ratito y les ponía el ejemplo de la dinámica que hago con los chicos en las pláticas, muchas veces salen estos conceptos de repente en las preguntas que les hago, ¿no? En qué imaginaron cuando les dije esta palabra. Entonces, con eso, pues nos da por sentado que mucha gente sí sabe qué compone su sexualidad, pero a lo mejor no ubica todos los elementos o no sabía incluso que ese elemento quizás formaba parte de su salud sexual o su sexualidad, ¿no? Entonces, vamos primero con el primer concepto que sería el concepto del cuerpo o del sexo, ¿no? Eh, en esto también es bien importante luego hacer la dinámica porque muchas de las juventudes entienden la palabra sexo como el hecho de tener relaciones sexuales cuando, pues, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Pues el sexo es la dimensión biológica de nuestra sexualidad, ¿no? ¿Qué es la dimensión biológica de nuestra sexualidad? Pues son esos caracteres sexuales que presentamos en nuestros cuerpos, ¿no? El caso del pene, la vagina, la vulva, ¿no? Porque es importante también nombrarlos como es, porque mucha gente cuando damos este tipo de temas, cuando en cuanto escuchan ese tipo de conceptos, como que se alarman o como que se confunden o porque no están muy acostumbrados a que este tipo de conceptos sean nombrados, porque tienen muchas veces el prejuicio, ¿no? Entonces, es muy importante que llamemos a las cosas como son, porque así como decimos que el codo es un codo, que la mano es la mano, que el dedo es el dedo o así, pues estas partes de nuestro cuerpo pues forman parte del mismo y pues es importante que las mencionemos como tal. No estamos tampoco diciendo que está mal que a lo mejor le digan el pirrín o el pipín quizás, pero que sí sepa las personas que tienen un nombre y que no está mal utilizarlo o que no está mal nombrarlo,
porque pues lo único que haríamos sería reforzar estereotipos respecto a este tipo de temas, ¿no? Y se desinforma Entonces, también, claro, claro, ¿no? únicamente lo que haríamos sería desinformar, ¿no? Entonces siempre es importante tener en cuenta que pues cuando se nombran estas cosas en la escuela o cuando incluso en nuestra vida cotidiana, pues no es con morbo ni con otra intención más que llamar las cosas como son, ¿no? Pues ya repitiendo un poquito lo que decíamos al principio, pues ¿qué es el sexo? Pues es la dimensión biológica de nuestra sexualidad, ¿no? Después de ahí tenemos la parte de lo que es el género. Como tal, hay un concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud del Género que se refiere a pues, los conceptos sociales que incluye comportamientos, actividades, atributos que son propios de cada persona, ¿no? Pero para que no se confundan, yo les pongo ejemplos a los chicos en las pláticas, ¿no? Yo utilizo dos conceptos principales para poder ubicar a las personas y que a lo mejor no se confundan, porque incluso entre especialistas, pues el tema del género es bastante complejo y sigue en constante evolución y sigue en constante nutrición, ¿no? Entonces, hay que estar siempre revisando este tema porque también se siguen incluyendo muchísimas cosas nuevas en la teoría de género, ¿no? Pero por lo mientras, para que no se les dificulte tanto a los chicos, yo les explico lo que es el concepto de la identidad de género y los roles de género, ¿no? Primero que nada, les explico cómo funcionan los roles de género. Y les pongo el ejemplo, ¿no? De generalmente, y esto es una pregunta que te hago a ti, Iván, no digo que tenga que ser así, es generalmente, cuando van a ser un bebé y en este caso, pues niño, ¿de qué color pintan su habitación? Azul, Y cuando va a ser niña, por ejemplo, la rosa. rosa, ¿no? Eh, Esto lo único que nos demuestra es que muchas veces hemos sido marcados por los roles de género, ¿no? Porque no existen género en los colores solo son colores y cualquier persona los puede utilizar, pero desafortunadamente muchas veces caemos en estos roles de géneros que pues pueden no permitirnos vivir nuestra sexualidad con plenitud, ¿no? Porque pues una persona no es menos, a lo mejor una persona heterosexual que es cisgénero, pues no sería menos hombre si se utiliza el rosa, ¿no? O si esa persona se identifica así y viceversa, ¿no? A lo mejor mujeres cisgénero, heterosexuales y demás que utilicen otro color que no sea rosa y azul, pues no las hace menos mujeres de lo que ellas son o de lo que se sienten. Entonces, Me lo que parece que tratamos. eres sumamente educado, ¿no? Sumamente educado. Y yo te diría, hay otra forma, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que México es pambolero. Pambolero es pues la parte, Claro. pues, fea que le dicen a los que les gusta el soccer, ¿no? Entonces, yo te diría, la identidad es, esta que es los roles es parte de esto, ¿no? Los colores, decías. Es como si yo nazco en una familia donde le gusta el Cruz Azul, pues le tengo que ir al Cruz Azul, ¿no? O al América, ¿no? O sea, no te dan chance de escoger, o sea, te lo imponen. Esos son los roles, ¿no? O sea, donde te imponen lo que tienes que ser porque tienes pene, porque naciste con pene o porque naciste con vulva, ¿no? Entonces, para los compañeros, porque me imagino que tenemos compañeros que les gusta el soccer, ¿no? O el Muchos. fútbol, ¿no? Entonces, es como si a fuerza le tienes que ir a la América, oye, pero yo no le voy a la América. A mí me gusta, en mi época había un equipo muy bueno que se llamaba Toros Neza, muy bueno, con un equipo muy, muy alegre al jugar. Entonces, esa es la parte, o sea, te impone, por eso eres sumamente amable con tus palabras. Yo diría, no, te lo imponen y esa fuerza, ¿no? Y algo que lo vemos aquí en el Politécnico, o sea, aquí tenemos a los Claro. compañeros ingenieros que piensan que porque piensan, o sea, porque razonan, las carreras que tienen que ver con lo social no valen, ¿no? Si tú le quieres, si tú quieres molestar aquí en el Politécnico a un futuro ingeniero, dile licenciado, ¿no? Y te van a decir, pues, ¿qué pasó? Yo sí estudié, yo sí estudio, ¿no? Entonces, también esa es parte de los roles de género, o sea, los hombres son los que piensan, los que no piensan no son hombres. Entonces, las carreras también están en este rollo del género, ¿no? Sí, sí, me encanta tu ejemplo, Iván, porque creo que es un ejemplo muy fresco y muy real. Por ejemplo, también lo que en esta parte les ponemos de ejemplo a las chicas, vamos a muchos planteles del Politécnico y pues no es mentira que también el Politécnico es muy reconocido por sus ingenierías, ¿no?
pero hemos ido un montón, a todas, yo creo que a todos los planteles del Politécnico, donde que son escuelas superiores, y está repleto de mujeres, ¿no? Y yo siempre les hago la pregunta, ¿alguna de ustedes, chicas ingenieras, les pidieron mostrar su pene y sus testículos para entrar a la carrera? En ningún momento, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Y yo me pongo incluso de ejemplo para ese tipo de temas, ¿no? Porque yo estudié la disciplina de la pedagogía, ¿no? Y actualmente o todavía se sigue asociando a que carreras como enfermería, pedagogía, incluso Psicología. arquitectura, psicología, ¿no? Se asocian más a que las estudien las mujeres cuando pues eso pues no es totalmente cierto, ¿no? En ningún momento me dijeron muestra tu vagina y tu vulva para ser pedagogo, ¿no? Entonces también es importante que las juventudes se den cuenta de esos discursos que mencionas, ¿no? Que los cuestionen y que también ejerzan su sexualidad de manera saludable, pues sintiéndose cómodos en ejerciendo su sexualidad en esta parte del género, ¿no? ¿Y qué sería entonces, ya vimos lo que es los roles de género, qué sería entonces la parte de la identidad de género? Pues básicamente, para no hacernos bolas, es el cómo nos vivimos, cómo nos expresamos, cómo nos asumimos, e incluso hasta cómo nos vestimos y cómo nos expresamos en sociedad, ¿no? Eh, Aquí les hago siempre el ejemplo, por ejemplo, porque luego muchos nos pasa quizás más en secundaria cuando damos este tipo de temas que nos dicen, pero a ver, no entiendo por qué el sexo y el género muchas veces lo entendemos como sinónimos. Pues el ejemplo claro, o el ejemplo que les digo es que, pues el sexo define, por ejemplo, la parte de afuera, que es tu parte biológica, y el género define, pues, la parte de adentro, ¿no? Que es cómo te diriges, cómo te asumes, cómo piensas, cómo te expresas en sociedad. Y no siempre Eh, van a estar a la par, no Correcto. siempre van a coincidir. Y eso es importante que las personas que nos escuchan lo sepan. El hecho de que yo por fuera tenga un cascarón de hombre, porque así me designaron, no significa que tengan que coincidir con el de adentro, ¿no? Correcto, eso es muy importante también mencionarlo, ¿no? El hecho de que a lo mejor una persona haya nacido biológicamente hombre o biológicamente mujer puede no ser concordante con su identidad de género. Puede ser a lo mejor que sea una persona que haya nacido siendo mujer y su identidad de género sea más asociado a lo masculino o viceversa, ¿no? Entonces, es bien importante que nuestras juventudes sepan esta parte porque no tiene mucho tiempo que se empezó a desarrollar la teoría de género así aterrizada como la conocemos el día de hoy y pues evidentemente sigue en constante cambio y evolución. Entonces, para que sepan que este tema sí está trabajado, porque muchas veces llegan, por ejemplo, a México Vivo que damos las consultorías, llegan pues las personas muy confundidas porque no les han mostrado que esto existe, ¿no? Y como no les han mostrado que esto existe, pues hay muchas dudas respecto al tema. Entonces los invitamos también, mencionaban que tenían un departamento en el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? En donde pueden acercarse y poder consultarlo con toda confianza. También quiero animar mucho a los estudiantes a que se acerquen a esta parte que tiene el Politécnico Nacional, porque aunque ellos no lo saben, muchas de las cosas que el Politécnico Nacional ha hecho, pues han pasado las barreras incluso del país, ¿no? Más adelante, en otra plática que vamos a tener programada, que espero que también nos acompañe, vamos a hablar un poco del tema de la violencia, ¿no? Y yo siempre pongo de ejemplo el violentómetro, que actualmente lo puedes encontrar en la UAS, que es la Conferencia Mundial de Salud Sexual, ¿no? Y es una idea que pues se empezó a gestionar aquí en México y que pues actualmente ya la podemos encontrar en todas las partes del mundo, ¿no? Bueno, pues vámonos con los siguientes olones. Vamos con el siguiente que es el de los vínculos afectivos o la vinculación afectiva. ¿Y qué nos dice la teoría de los olones? Pues básicamente nos dice que es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder relacionarnos con los demás, ¿no? Y por ejemplo, el doctor Eusebio Rubio nos menciona que hay tres vínculos afectivos principales en la vida de los seres humanos. Iván, ¿tú nos podrías apoyar diciéndonos cuáles crees que sean esos vínculos? Pues sí, me parece que es el primero, pues el primerito es pues con uno mismo, pero también con los papás, ¿no? Con los primeros. Y después con las Ujú. parejas, ¿no? O sea, aquí es como vamos a generar, pero el doctor Eusebio Rubio me parece que se refiere a eso. Pero también recordar que a veces estos vínculos también atraviesan los roles de género, ¿no? Entonces, diría, leí una frase que me encantó, que me movió mucho, que dice, no le debemos ninguna lealtad a nuestros padres. ¿Y a qué se refiere esto? Pues precisamente eso. Si nuestros papás, como decías anterior, tuvieron buen trato, fueron responsables,
híjole, me parece que podemos generar un bonito vínculo. Pero si no fueron responsables y nada, me trajeron aquí pues porque no se cuidaron, me parece que ahí no hay ninguna lealtad, ¿no? Y sobre todo, pues reflexionar, porque pues aquí en el Politécnico nos dedicamos también a atender a la parte psicológica, y una de las cosas que me he dado cuenta es eso, que les genera mucho conflicto, ¿no? El decir, pues no quiero a mis papás, ¿no? Porque no me cuidaron, porque no me bien trataron, ¿no? Entonces, también esa parte del vínculo es importante, o sea, el vínculo se construye, se trabaja, Claro. no es heredado, y lo más importante, o sea, no porque seas mi papá, te voy a querer. Si no tuviste una pizca de atención, pues no. Y como diría el doctor Calixto, Eduardo Calixto, decía, pues el vínculo se construye desde la interacción y Claro. desde el buen trato. Es ahí donde uno siente bonito, pero si no, jóvenes, compañeras, compañeros, si no, pues también se vale no querer. Perdóname, perdóname. No, 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 para nada, al contrario, Iván, qué buena aportación. De hecho, sí, a eso que mencionas es muy importante, ¿no? Porque nos dice que existen tres vínculos principalmente en la vida de las personas, pero también no son como forzosos que existan, o más bien algunos sí, algunos no, ¿no? ¿Cuáles son esos tres vínculos que nos dicen? Pues la familia, los amigos y la pareja, ¿no? Son como los tres principales. Pero, por ejemplo, como tú lo mencionabas, ¿no? O sea, muchas veces cuando no existe apoyo de la familia, o cuando a lo mejor no hubo ese factor por alguna u otra razón, pues es importante que sepamos que no es como a fuerzas de que si yo nací de algo, le debo algo, o sea, hay una deuda de eso, pues no, ¿no? Eh, Otro que también se me hace bien interesante es el de pareja, ¿no? Porque antes también se asumía que a fuerza se tenía que hacer ese vínculo en la vida de las personas, y pues no es cierto, ¿no? Existen también las personas que son asexuales, que pues a lo mejor en un momento determinado deciden no vincularse ni afectiva ni sexualmente con Sí. alguien, ¿no? Ni de ningún tipo. Entonces, pues decir que esos tres vínculos tienen que estar a fuerzas en la vida de las personas sería como que obligar a que las personas tuvieran que entrar en esos tres vínculos, ¿no? Y eso, Eh, eso es lo que hay que cuestionar, o sea, no es obligatorio casarse, ¿no? O sea, no es como un ciclo así, o sea, no, espérate, o sea, si las condiciones no las hay, pues piensa, y me parece que es lo que estamos viendo ahora con los jóvenes, ¿no? Y con las juventudes, o sea, estamos viendo que no están dispuestos perdón que me adelante al siguiente talón, a la reproductividad, claro, porque no hay claro. las condiciones, o sea, ¿cómo voy a traer? Me parece que ahora ya hay una reflexión más a conciencia, y dicen, espérame, no tengo espacio, no tengo dinero, no tengo tiempo y no tengo ganas de cuidar, pues creo que no, lo mío no es reproducirme, porque no es una obligación. Y finalmente, o sea, ¿bajo qué condiciones? ¿Voy a repetir la misma forma que me criaron? Ah, no, pues no tengo ganas. Y la otra, muchas veces no es de culpa de usted, de ellos, o sea, porque a veces también los adultos, algunos adultos, malévolos, ¿no? Dicen que ellos a tal edad se tienen que casar, a tal edad tienen que tener coche, a tal edad tienen que, espérame, la época que vivieron sus papás o los profesores que digan esto no es la misma que estamos viviendo. Una, pues por el sistema político y económico, y la otra por la cantidad de gente, y la otra, pues la economía obedece a muchos factores. Y esa es la parte que tienen que cuestionar, para que tampoco dicen, ay, es que soy un fracasado porque a los 30 años vivo con mi mamá. Pues es que, perdón, o sea, no sé tú, pero es difícil a nuestra edad poder comprar una casa, ¿no? Entonces, Sí. aguas con eso, porque luego ese tipo de cuestiones o ese tipo de expectativas no se cuestionan y causan mucho sufrimiento. Y pues tienen efecto en todos estos cuatro olones que nos estás presentando. Sí, 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 completamente, Iván. De hecho, eso que mencionas es muy cierto, ¿no? O sea, crean expectativas falsas de cómo tendría que ser la vida de todas las personas, cuando en realidad, pues cada persona hace su propia historia, hace su propia trayectoria, que todos tienen motivaciones distintas y todos tienen objetivos distintos. Por lo tanto, pues no hay como un instructivo que nos diga, vive tu vida de tal manera, ¿no? Cuando eso está más sujeto a cuáles son los objetivos y metas que tenemos particularmente a uno. Y me encanta la vinculación que haces al siguiente olón, porque justamente con este olón es al que damos pie al de la reproductividad, ¿no? ¿Y qué nos dice la reproductividad? Pues antes de que se desarrollara esta teoría del modelo olónico, se consideraba que la reproductividad únicamente era en el aspecto biológico, como lo decíamos al principio de la plática, ¿no? Que era lo primero que nos acercaban en los contenidos escolares.
Pero eso sería reforzar el estereotipo que se tenía de naces, creces, te reproduces y te mueres, cuando en realidad, pues como tú lo mencionabas, ¿no? Muchas personas actualmente son más conscientes de la responsabilidad que conlleva tener un hijo y pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, en eso, o más bien en ese sentido, lo que esas personas se replantean, pues es un proyecto de vida a lo mejor en donde no incluyen tener hijos, ¿no? O a lo mejor simplemente eh, lo dejan para después cuando ya se sienten preparados para poder tenerlos, ¿no? O sea, se hace un poquito más a conciencia. Otra cosa bien importante de la reproductividad es que como también ya está ese paradigma de que hay mucha gente de que no quiere tener estos hijos porque ya sabe lo que conlleva, la encontramos en muchos espacios, ¿no? Por ejemplo, nos dice el doctor Eusebio Rubio también que la reproductividad la podemos encontrar en esa huella que dejamos en el mundo con base a algún proyecto, alguna misión, algún cometido que tengamos, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre, afortunadamente, cuando voy a los espacios, por ejemplo, del Instituto Politécnico Nacional, siempre en todos, no hay una sola escuela en la que no vea una repisa llena de trofeos, ¿no? Y son trofeos deportivos, trofeos académicos y demás. Y yo siempre le invito a las juventudes, miren, ahí atrás, ¿no? O donde está, aquí al lado en donde está la repisa, todos esos títulos a lo mejor no sabemos quién los ganó, pero las personas que los ganaron fueron estudiantes como ustedes que en su momento pues dejaron este legado para aquí, ¿no? Este reconocimiento. Entonces también encontraron su reproductividad en este tipo de espacios, ¿no? El hecho de que hagan un proyecto a lo mejor de incidencia social o algo que ayude a su comunidad incluso es una manera muy buena para poder reproducir un mensaje, ¿no? En el caso de pues las personas que no quieran o en este caso no estén contemplando el tener hijos. Sí, y a lo mejor también algo importante, ¿no? Lo dice Luis Bonino, ¿no? En la cuestión de los micromachismos, ¿no? A lo mejor Claro, también ir desmitificando esto de que tenemos que competir. Me parece que también que en el mundo no necesita competir. O sea, voy a decir, bueno, es que el más grande se come al chico. No, me parece que ese es un abuso, ¿no? Y que podemos ponerlo para otro momento, pero me parece que también a veces podríamos decir, también hay compañeros que no tuvieron reconocimiento y yo podría pensar, sembraron un árbol en su escuela. Y ahí está la reproductividad también, ¿no? O sea, esta claro, visión de ver hacia allá, por eso es importante, o sea, no hay una sola visión de reproductividad. Aquí lo claro. importante es qué estamos aportando desde mi perspectiva, desde lo que yo quiero aportar, y a lo mejor la mejor aporte es no fastidiar al otro, ¿no? O no estar jodiendo al otro y no estar, ese es el mejor aporte también, ¿no? Porque dejas de reproducir violencia o decides no Claro, competir. Y como dirían algunos de la vieja escuela, ser un mediocre. Y eso es lo que dice Luis Bonino, ¿no? O sea, no tiene nada de malo no querer ser reconocido, sino pasar por la vida y como diría Nezahualcóyotl, pues pasar por este mundo sin huella alguna. Me parece, a mí me gustó una vez que leía a Nezahualcóyotl, decía, lo mejor es no dejar huella. Y me refiero pues bueno, aquí ya todos dejamos una huella en cuanto a contaminación, pero bueno, ese es otro rollo. Pero aquí es a lo mejor decir, ¿sabes qué? No, yo quiero pasar y listo, sin dejar huella. Es otra forma de reproducirnos. por supuesto, también el manejar un perfil de ese tipo es completamente válido, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos dejarles de mensaje es que de la manera que sea que quieran vivir su reproductividad, es válida, ¿no? Y es necesario para que puedan tener una salud sexual con bienestar, ¿no? Que no les genere algún prejuicio de, también eso que mencionas, ¿no? De, ay, ¿cómo voy? Tengo que vivir para dejar una huella en el mundo a fuerzas, cuando en realidad eso no es cierto, ¿no? O sea, cada quien tiene, como lo decíamos hace rato, sus propias metas y vínculos y sus propios objetivos de vida, y pues eso ya dependerá de cada persona y también hay que respetarlo. Así es. Y ya por último, para terminar este parte del modelo lónico, tenemos la parte del erotismo. ¿Y qué nos dice la teoría del modelo lónico respecto al erotismo? Pues es esa capacidad que tenemos nosotros como seres humanos, tanto para dar como para recibir placer, ¿no? Algo bien interesante de esta parte es que muchas veces como cuando escuchamos la palabra erotismo, luego le pregunto a los chicos qué es lo que se imaginan con esta palabra y la mayoría me dice latigazos o cosas, amarres de cuero y cosas así.
Por supuesto que tiene que ver con eso, sí tiene que ver con eso, pero más que otra cosa, lo que les queremos mostrar en el erotismo es que pueden encontrar placer en muchos espacios distintos, ¿no? O sea, no solamente en el espacio de la sexualidad, porque también mucho se habla de la masturbación, que es un aspecto de la sexualidad también es saludable. Sin embargo, también hay otros aspectos en donde podemos encontrar cierto placer, ¿no? Esto con el fin de que también las personas vean que el ejercer el erotismo no es sinónimo de personas perversas o de algo por el estilo, ¿no? Más bien es una expresión de la sexualidad de manera natural y saludable. ¿Y de qué otra manera lo podemos encontrar? Pues yo, por ejemplo, luego les cito ejemplos de cuando sienten placer, ¿no? El hecho de que, no sé, salgan a la hora del receso y en su cafetería favorita compren su torta favorita y la muerdan y digan, qué rica está esta torta, pues ya está siendo placentero, ¿no? En ese momento también. El hecho de que se inscriban a la mejor a algunos de los talleres extracurriculares que hay, como lo son de danza, talleres de pintura, alguna actividad deportiva, por ejemplo, que les guste y que los llene, también se considera placentero, ¿no? El hecho de las personas que hacen ejercicio, que lo hacen ya de manera rutinaria y también tienen sus rutinas y demás, pues también sienten placer en ese sentido, ¿no? También Entonces, los que no también hacemos nada. también el hecho de que, pues, el relajarnos inclusamente, ¿no? Incluso luego cuando uno llega a lo mejor cansado de alguna actividad o algo así, o incluso si se quiere tomar el día para descansar, pues también se vale si es una actividad que nos puede generar placer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intentamos decirles en México Vivo? Pues desmitificar este hecho de que el erotismo es algo sucio, que es algo prohibido, que es algo que no se tiene que hacer cuando en realidad es algo que forma parte de nuestra sexualidad y pues ejercerlo de manera saludable y responsable pues nos da la pauta para poder llegar a este estado de bienestar que mencionábamos previamente. A mí me gustaría, antes de acabar esta riquísima plática, ¿no? Desconfíen de las personas que les digan que el erotismo es sucio. Recuerden que el erotismo no es solamente el coito, sino, como dice Joelo, es una serie de actividades. Y yo rescataría lo que dijiste, es dar y recibir, no solamente recibir, ¿sí? Es dar y recibir, es mutuo. Porque entonces, si no, pues ahí estamos hablando de otro tipo de situaciones, ¿no? Donde hay pues una gandalle, donde yo solamente quiero que me des, y no es dar y recibir, Claro. dar y recibir. Y ahí es donde podemos encontrar un equilibrio, ¿no? Entonces, eso es muy importante que las compañeras, los compañeros puedan entender. Y lo más también importante es que los hombres y las mujeres son responsables de su erotismo. Nadie es maestro de nadie, ¿no? Porque luego se nos cuelgan medallitas de que, pues, que tenemos que dar placer y tenemos que volverlas locas de placer. Y no, me parece que algo que ha sabido el hombre, ¿no? El hombre, es que las mujeres tienen un gran potencial erótico. El problema es que tenemos tanto miedo que lo descubran que no permitimos e inventamos una serie de mentiras. Por eso duden, ¿no? Duden y cuestionen Claro. a los que dicen que el erotismo es perverso y que se van al infierno. No, ese no. Ese tipo de personitas son las que lamentablemente quieren el control y tener el poder de la información. Y bueno, vamos a ir cerrando la charla. Te vamos a invitar para que podamos tener más tiempo, pero si nos podrías ir cerrando esta valiosísima charla. Por supuesto. Voy a pasar a la diapositiva final. ¿Sí? Forma parte de un compendio de pláticas, entonces no se preocupen, todos estos temas los vamos a ir viendo Excelente. periódicamente, ya los tenemos agendados también para las siguientes sesiones. Solamente me gustaría mostrarles el QR para que conozcan la plataforma de pares y con esto poder reforzar los contenidos que hemos visto hoy. Igual los invito a que se acerquen también a las páginas del Instituto Politécnico Nacional. En México Vivo, de hecho, utiliza mucho de los contenidos que publican también, porque sabemos que retomamos un poquito lo que hablábamos hace rato, ¿no? El que nosotros sepamos que somos instituciones que están avaladas por su sustento teórico, hace que sea más fácil el que consigamos la información, ¿no? Porque ya vas directo con las personas que sabes que la tienen de manera segura. Entonces, pues no me queda nada más que agradecer muchísimo el espacio y fue una plática muy amena. Espero que las personas que nos vean les resulte de igual manera y pues muchas gracias.
No, te esperamos nuevamente y sí, decirles que no podemos solos. Hasta el Instituto Politécnico no puede solo, necesitamos el apoyo de los demás porque en la cooperación donde vamos a poder crecer, no en la competencia, en la cooperación. Y si queremos competir, bueno, pues nos dedicamos y aprendemos a competir, porque competir no es solamente ganar, sino también aprender a perder. Juelo, un gustazo estar contigo. Esperamos que no sea la última vez. Yo creo que no. Y bueno, a nombre del Instituto Politécnico Nacional, te damos las gracias a ti y a tu institución de habernos acompañado el día de hoy. A las compañeras, a los compañeros, a las compañeras, a toda la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico, los invitamos a que estén pendientes del calendario de las presentaciones del conversatorio para que si algún tema les guste, pues bueno, nos puedan acompañar y pues nos sigan viendo. Es un gusto, mi nombre es Iván Ortiz, le agradezco mucho a mi compañera Sara Gudiño, encargada de la producción de esta charla, y pues nos vemos muy pronto. Gracias.